A veces me he encontrado prisionero de mis propios pensamientos. Por fuera todo parece normal, sonrío, cumplo con mis responsabilidades, cuido de los míos. Pero por dentro hay momentos en los que el alma está agotada, exhausta, por pensar tanto, por imaginar todos los escenarios posibles donde las cosas pueden salir mal. Y justo cuando intento orar, cuando busco consuelo en la presencia de Dios, mi mente no se detiene. ¿Te ha sucedido también? Permíteme decirte algo, eso que te abruma no es solamente ansiedad, es más que eso. Es un llamado del cielo, un toque divino que quiere captar tu atención. Esa confusión de pensamientos que no te deja descansar en realidad es una batalla espiritual por tu paz. Y lo que muchos ignoran es que Dios ya nos entregó la herramienta para vencer. Pocos la conocen, pero está ahí. Hoy mismo Dios te está diciendo, deja de tratar de controlarlo todo y confía más en mí. Este mensaje no llegó a ti por accidente. Es la respuesta que tanto pediste justo cuando pensabas que ya no podías más. Hay una verdad escondida en su palabra, un secreto que tiene el poder de calmar tu mente y cambiar tu mundo interior. Te lo voy a mostrar, pero debes permanecer conmigo hasta el final, porque hoy vas a aprender a callar esas voces que te agobian con el poder de la voz de Dios. No estás solo. Este es tu lugar seguro, el encuentro con el Espíritu Santo que tu corazón necesitaba. Antes de continuar, quiero que actúes en fe. Haz clic para suscribirte no como un simple acto digital, sino como un gesto espiritual. Como quien dice, Señor, quiero seguir oyendo tu voz cada día. Aquí cada mensaje que recibes no es solo una enseñanza, es una cita divina. Y al suscribirte, te conviertes en instrumento de bendición para muchos más que están buscando consuelo en medio del caos. Escribe ahora en los comentarios la frase paz en Cristo. No lo tomes como una acción superficial. Al hacerlo, estás sellando tu compromiso con la paz que solo Jesús puede darte. Y si puedes, da me gusta también. Cada clic es una semilla que siembras en el terreno de la esperanza. YouTube se encargará de llevar este mensaje a quienes más lo necesitan, y tú formarás parte de esa misión celestial. Sí, tú. Hoy el Señor está usándote. Hay personas que no tienen una iglesia cercana, pero sí tienen acceso a este canal. Gracias a ti, este espacio puede seguir siendo un refugio espiritual para quienes no tienen dónde acudir. Tu participación es vital para que esta casa de fe continúe abierta. Y escucha con atención lo que te diré ahora. Una de las enseñanzas más importantes de hoy puede ser justo la clave espiritual que necesitas para abrir una puerta que Dios ya preparó para ti. Así que quédate, porque este momento es tuyo. Vamos a comenzar. Cuando la mente no se detiene, el alma se agota. Hay una angustia que no siempre se nota en el rostro, pero que vive en lo profundo de muchos corazones. Es esa presión constante en el pecho, ese cansancio que no desaparece ni con horas de sueño. Y todo nace en la mente. ¿Alguna vez sentiste que tus pensamientos van más rápido que tu fe? Has intentado orar, pero el ruido mental no cesa. Ideas, miedos, catástrofes imaginarias. Una tormenta que parece no tener fin. Muchos creyentes viven así. Conocen la palabra, aman a Dios, pero su mente se convierte en un campo de batalla donde la fe parece no tener espacio. Y lo más doloroso es que llegan a pensar que hay algo mal en ellos, que su fe no basta, que Dios está en silencio. Pero eso no es cierto. Déjame compartirte algo que he aprendido en mi caminar con el Señor. La mente es como un jardín. Si no la llenas con la palabra, crecerán en ella los espinos del miedo, la duda, el desaliento. Y eso no te convierte en un mal cristiano, te hace humano.
Incluso nuestro Salvador en su humanidad experimentó momentos de profunda angustia, pero Él sabía muy bien a quién debía entregarle su carga. ¿Y tú, a quién acudes cuando tus pensamientos se oscurecen? Una mente sin descanso es una carga demasiado pesada. El enemigo muchas veces no usa tragedias visibles para atacar. Su táctica más sutil y destructiva es sembrar ideas, pensamientos disfrazados de lógica, dudas que aparentan ser razonables. Porque si logra dominar tu mente, empezará a debilitar tu fe. Hoy la ciencia reconoce algo que la Biblia nos enseñó desde siempre: nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Estudios sobre el cerebro han demostrado que la mente humana no distingue entre lo que es real y lo que imagina con intensidad. ¿Sabes lo que eso significa? Que si alimentas temores en tu mente, tu cuerpo y tu alma reaccionarán como si el peligro fuera verdadero. Vivirás en estado de alerta aun cuando estés rodeado de paz. Y es ahí donde entra la palabra de Dios. No como un simple texto ni como un ritual, sino como lo que realmente es una medicina viva, una herramienta del cielo, un espejo que muestra el estado del alma. He aprendido que muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios buscando explicaciones, pero no siempre con la disposición de ser consolados. Sin embargo, hay pasajes que no solo instruyen, sino que sanan. Las promesas del Señor no solo motivan, también nos sostienen. Imagina tu mente como una habitación con muchas ventanas abiertas. Cada pensamiento negativo es como una ráfaga de viento frío que entra y desordena todo. Pero cuando traes a la memoria un versículo, una promesa del Señor, es como si cerraras una ventana. Y mientras más promesas recuerdas, más ventanas se cierran. Hasta que por fin llega el sosiego. No es que los problemas desaparezcan, sino que los ves desde otra altura, desde la óptica del cielo. Y si aquello que hoy te roba la tranquilidad es precisamente lo que Dios quiere usar para revelarte su poder, no olvides que el enemigo desea ganar terreno en tu mente para enturbiar tu fe. Pero Dios anhela tomar control de tus pensamientos para transformarte desde adentro. Y ahí ocurre algo sobrenatural. Cuando eliges entregarle tu mente a Cristo, Él no solo aquieta el caos, sino que le da orden, le da sentido. Quiero que veas tus pensamientos como un grupo de ovejas desorientadas. Corren sin rumbo, temerosas. Pero en cuanto el pastor entra en escena, su sola presencia las apacigua. Él no necesita gritar, no empuja, solo se muestra y ellas reconocen su voz. Así sucede también con la mente. Cuando le das a Cristo acceso a tu mundo interior, lo que parecía fuera de control empieza a cambiar. Pero hay algo importante que necesitas comprender. Esta transformación no ocurre con una oración rápida o un momento emotivo. Es una jornada, un entrenamiento del alma, una práctica espiritual constante. Y si estás aquí leyendo esto, es porque ya diste el primer paso. Ya has dicho con tu corazón: Señor, enséñame a encontrar mi descanso en ti. Y créeme, Dios no pasa por alto ese anhelo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces más vas a permitir que la ansiedad tome decisiones en tu lugar? ¿Cuántas puertas vas a dejar cerradas por temor a equivocarte? El Señor quiere enseñarte a vivir desde la paz que Él da, no desde el temor que el mundo impone, desde la certeza de sus promesas, no desde el bullicio de tus emociones. Para eso tienes que abrazar una verdad poderosa. Tus pensamientos no determinan tu fe. Es tu fe la que puede dirigir tus pensamientos hacia lo eterno. Recuerdo que una persona una vez me dijo: no sé cómo dejar de pensar tanto. Y yo le respondí: no se trata de dejar de pensar, sino de aprender a pensar en lo correcto, porque la mente no se apaga, se dirige.
La Escritura nos instruye a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso no es solo un concepto poético, es una táctica, una decisión deliberada. Imagina por un segundo qué sucedería si cada vez que un pensamiento sombrío llegara, tú lo frenases y dijeras, esto no proviene de Dios. Al principio es un acto de voluntad, pero con el tiempo se convierte en estilo de vida. Y ese estilo de vida renueva tu manera de orar, de relacionarte, de trabajar, de esperar. La mente que reposa no es el resultado de días perfectos. Es el fruto de una fe fortalecida. Así como el cuerpo desfallece sin alimento, la mente se desestabiliza cuando no se nutre de la verdad. Por eso más que nunca necesitas un altar personal, un momento diario donde tu mente pueda alinearse con la voz de su Creador. No importa cuán ruidoso sea tu interior, Dios puede hablar por encima de todo. Solo necesita que abras la puerta. Ahora toma un respiro, hazlo con calma, siente ese aliento que entra. No es solo oxígeno, es una señal de que Dios aún tiene planes contigo. Tu mente puede volver a encontrar descanso, no porque ya no existan desafíos, sino porque el Señor camina contigo en medio de ellos. Y si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti ya comenzó a ser restaurado. Ya no eres el mismo de hace unos minutos. Dios ya ha comenzado a calmar tu tormenta. También he aprendido que incluso el silencio de Dios tiene algo que decir. Hay instantes en que el alma clama con fuerza, pero el cielo parece mantenerse en silencio. Puedes pasar horas buscando, leyendo, orando y no sentir nada. No hay respuestas, no hay dirección clara. Y es entonces cuando la mente comienza a lanzar sus gritos. ¿Por qué no me responde el Señor? ¿Acaso se ha olvidado de mí? ¿Habré hecho algo mal? Estas preguntas duelen, pero no son nuevas. Incluso los grandes hombres de la fe las pronunciaron. David, en sus salmos, clamaba desde lo profundo de su dolor. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? El silencio de Dios puede ser uno de los momentos más difíciles para quienes confiamos en Él, pero también uno de los más formativos. Porque cuando Él calla, no es que se haya ido, está obrando en lo invisible. Vivimos en una era que exige inmediatez. Buscas algo y lo encuentras en segundos. Envías un mensaje y esperas el visto azul. Estamos viviendo en una época donde todo se quiere al instante, pero he aprendido a lo largo de mi caminar con el Señor que Él no opera según el calendario humano ni a través de fórmulas rápidas. Su forma de obrar es a través de procesos que trascienden el tiempo y muchas veces esos procesos se desarrollan en el silencio. ¿Qué ocurre cuando el cielo no responde tan rápido como esperabas? No siempre es que Dios esté en silencio. A veces es una pausa sagrada donde Él está trabajando algo más profundo en ti. No busca simplemente solucionar tu situación, sino formar carácter en tu alma. El silencio divino se asemeja a la noche en un jardín. No ves nada, pero las raíces no dejan de crecer. Es precisamente en esos momentos donde todo parece quieto que la mente se convierte en un terreno vulnerable, donde la duda intenta echar raíces. Y ahí es donde más debemos aferrarnos a la fe. El adversario susurra, Dios no te oye. Pero la palabra responde, aunque no lo veas, Él está obrando. Una mente inquieta malinterpreta el silencio como un rechazo, pero una mente entrenada por la fe lo reconoce como una etapa de preparación. Y si ese silencio que tanto te incomoda es el umbral de una revelación que aún no estás listo para recibir Dios, no deja pasar ni un solo segundo de tu dolor sin propósito. Aunque no logres entenderlo, Él está perfeccionando algo dentro de ti. Las Escrituras están llenas de momentos donde Dios calla.
Moisés estuvo 4 décadas en el desierto antes de escuchar con claridad el llamado. José fue encerrado y aparentemente olvidado antes de ser exaltado. Y nuestro Señor Jesucristo vivió 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. No estás fuera de ese modelo celestial. Y si ese silencio que interpretas como ausencia es en realidad una invitación para oír con mayor profundidad, porque el bullicio del mundo puede distraer, pero en el silencio el Señor muchas veces habla con suavidad, y ese susurro no siempre viene en forma de respuesta directa. Puede manifestarse como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Otras veces se revela como una fortaleza interna que no sabes de dónde proviene, o tal vez como una lágrima silenciosa que sin pronunciar palabra se transforma en oración. Es crucial que entiendas esto. Cuando Dios guarda silencio, nunca es por indiferencia. Es porque está enseñando algo que las palabras no podrían expresar. Algunas de sus obras más grandiosas suceden sin estruendo, pero jamás sin propósito. Es como una semilla bajo tierra. No la ves, pero eso no significa que esté muerta. En lo profundo hay vida brotando. Algo se está gestando en tu interior. Muchos de ustedes han estado orando por años por una respuesta: sanidad, restauración, dirección, y sienten que no hay respuesta. Pero escúchame bien, el cielo no está en silencio por descuido. El cielo está esperando el momento exacto, y ese momento no es cuando estás desesperado, sino cuando estás listo. Y si Dios ha guardado silencio porque aún piensas demasiado y escuchas muy poco, la mente necesita silencio para escuchar a Dios. Pero no cualquier silencio, sino aquel que nace de la rendición. Ese punto en el que ya no buscas salidas humanas, sino que buscas su presencia. A veces Dios no transforma las circunstancias de inmediato porque primero quiere transformar tu corazón. Y esa transformación comienza cuando, en lugar de decir, ¿por qué no me hablas?, comienzas a decir, Señor, háblame como quieras, cuando quieras, pero no me sueltes. Eso, querido mío, ya es fe. La ansiedad exige respuestas. La fe busca presencia. Y si hoy estás leyendo esto, si estás prestando atención a este mensaje, es porque tu alma está lista para empezar a descansar en el silencio, no como castigo, sino como una pausa santa, un espacio donde el Espíritu Santo quiere entrar sin ruido, sin prisa, solo con amor. No temas al silencio, abrázalo, porque ahí es donde Dios revela sus verdades más profundas. Cierra tus ojos por un instante y respira. El silencio de Dios no es el final de la conversación, es el lugar donde tu espíritu empieza a oír lo que tu mente aún no comprendía. Él está aquí. Aunque no lo escuches, aunque no lo veas, Él está. Número 3. Entrenando la mente para escuchar la voz de Dios. La mente humana es un instrumento poderoso, pero también peligroso si no se somete al control del Espíritu. Muchos hermanos en la fe creen que creer es solo un asunto del corazón, pero olvidan que la mente también necesita ser transformada para caminar en lo espiritual. Y si te dijera que tu mente puede ser tanto un altar como una trampa, tus pensamientos pueden acercarte o alejarte del Señor. No porque Él se mueva, sino porque tus pensamientos distorsionan tu percepción de su presencia. Por eso la palabra nos llama a renovar la mente. No es una sugerencia, es esencial si queremos vivir una vida llena del Espíritu. Imagina un instrumento musical. Si no lo afinas, aunque lo toques con pasión, el sonido saldrá distorsionado. Así pasa con la mente cuando no está afinada con la verdad de la palabra. Produce confusión, malas interpretaciones, reacciones que no provienen del Espíritu.
Pero cuando se afina con la verdad, cada pensamiento empieza a fluir como una melodía celestial. ¿Y cómo entrenamos la mente para oír la voz de Dios? No se trata solo de orar más o leer más. Se trata de aprender a filtrar lo que dejamos entrar. Cada pensamiento es una semilla y lo que escuchamos, lo que vemos, lo que consumimos día a día va sembrando en nuestro interior. A veces el corazón anhela paz, pero la mente se llena de temor porque dejamos que pensamientos ajenos a la verdad de Dios entren sin filtro. Clamamos por fe, pero nos rodeamos de palabras impregnadas de duda. Aquí es donde entra un principio esencial en la vida del creyente, el discernimiento espiritual. No todo lo que pasa por tu mente merece tu atención, no todo sentimiento tiene origen divino, y no toda voz interior proviene del Espíritu Santo. La voz de nuestro Señor siempre genera vida aun cuando nos corrige. En cambio, la del enemigo deja culpa, temor, confusión, y la nuestra muchas veces solo repite lo que el mundo ha programado o lo que el dolor nos ha hecho pensar como cierto. ¿Quieres saber cómo diferenciarlas? Te lo explico así. Imagina que estás en un salón lleno de voces hablando a la vez. Algunas gritan, otras susurran. En medio de ese ruido entra alguien muy especial para ti. Aunque no lo veas, lo reconoces por su voz. Así sucede con la voz de Dios. Cuando vives en comunión con Él, esa voz se vuelve familiar. No porque sea la más alta, sino porque has aprendido a reconocerla por intimidad, no por volumen. Por eso, ejercitar la mente no es un asunto meramente intelectual, sino una práctica íntima. Haz una cosa. Antes de empezar tu día, en vez de mirar el teléfono, quédate un minuto en silencio. Cierra los ojos y diseña afina mi mente a tu voz. Silencia el ruido, que mi primer pensamiento hoy venga de ti. Hazlo cada mañana. Al principio parecerá insignificante, pero con el tiempo tu mente comenzará a detectar lo divino, incluso en lo más simple. La ansiedad no desaparecerá porque todo mejore, sino porque estarás oyendo al que tiene el control de todo. Hay una disciplina espiritual que muchos han olvidado, pero que tiene poder: la meditación en la palabra. No me refiero a repetir versículos sin sentido como frases vacías, sino a permitir que una sola verdad bíblica se encarne en ti, que habite tus pensamientos, que camine contigo todo el día. Es más fructífero meditar profundamente en un solo versículo que leer capítulos enteros sin captar nada. Tal vez tu siguiente paso en la fe no sea hacer más, sino pensar mejor. Pensar con la mente de Cristo no es una ilusión, es una invitación real. Es un proceso que transforma tu forma de esperar, de decidir, de reaccionar. Porque la mente renovada por Dios no entra en pánico ante lo incierto. Halla descanso en lo eterno. No ignores lo que piensas. Lo que piensas te forma. Y si no edifica tu fe, probablemente está alimentando tu temor. Déjame darte una clave. Cada vez que un pensamiento irrumpa en tu mente, hazte esta pregunta: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Si la respuesta es que te aleja, no lo aceptes. Llévalo cautivo. No le des lugar. No lo abraces como si fuera cierto. Reemplázalo. Respóndelo con una promesa divina. La mente no puede permanecer vacía. Si sacas un pensamiento negativo, debes llenar ese espacio con uno lleno de fe. Es como una habitación: si sacas la basura, pero no decoras con belleza, pronto volverá a ensuciarse. Adorna tu mente con verdades eternas. Llénala de esperanza, con versículos que te recuerden quién eres, a quién perteneces y cuál es tu destino eterno. Y si alguna vez te asalta la duda, recuerda esto: la voz de Dios nunca llega tarde. Siempre habla en el momento exacto para calmar, corregir y dirigir.
Y si hoy no la estás oyendo, tal vez no se trata de que Dios hable más fuerte, sino de que tu mente necesita estar más en paz. Baja el volumen de tus pensamientos y verás cómo la voz de Dios se vuelve más nítida que nunca. Ahora bien, hay pensamientos que no solo ocupan espacio en tu mente, sino que también pesan. No son ideas pasajeras, sino tormentas que se quedan y se convierten en cargas. Mientras más las arrastras, más lejos te llevan de tu propósito, de tu paz, de tu sanidad emocional y de tu fe. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es como una mochila llena de piedras que llevas todo el día sin saber cómo soltarla? Ese tipo de pensamientos se disfrazan de preocupación, de responsabilidad, de estar pendiente de todo, pero en realidad son cadenas. Cadenas que se forjan con los ¿y si fallo? ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy suficiente? El enemigo sabe que si logra llenar tu mente con cargas innecesarias, conseguirá desenfocarte del plan de Dios. Porque una mente sobrecargada no tiene espacio para escuchar dirección. Una mente saturada de preocupaciones no puede distinguir entre lo urgente y lo eterno. Pero presta atención a esto, Dios no te diseñó para que lleves todo solo. Hay una razón por la cual Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él sabía que la carga más pesada no es la que llevas en los brazos, sino la que te oprime en la mente. Esa sensación constante de estar atrasado en la vida, de no estar a la altura de pensar que todo depende de ti. Desde el fondo de mi corazón quiero preguntarte algo. ¿Cuándo comenzaste a pensar que tenías que manejarlo todo por ti mismo? Esa idea no proviene de la fe auténtica. Es simplemente el temor disfrazado de sentido de responsabilidad. Te lo digo con compasión pastoral, tú no eres Dios, no puedes con todo. No tienes por qué saberlo todo, ni llevar sobre tus hombros la carga del mundo entero. El llamado que el Señor te ha hecho no es a vivir en preocupación constante, sino a caminar en obediencia plena. Visualiza esto: una persona intenta atravesar un río mientras carga una mochila llena de piedras. Lucha con la corriente, tropieza, se hunde y se pregunta por qué le resulta tan difícil avanzar. Pero cuando decide detenerse y revisar esa mochila, descubre que muchas de esas piedras no le pertenecen. Las fue recogiendo sin notarlo a lo largo del camino. Así pasa con nuestros pensamientos, absorbemos opiniones, voces ajenas, sentimientos de culpa, temores, heridas del pasado, y los llevamos como si fueran parte de nuestra identidad, pero no lo son. Y si hoy decides vaciar esa carga emocional ante Dios, y si le entregas esa relación que no puedes transformar, ese porvenir que se te escapa de las manos, esa situación que por más que intentas, no logras resolver, el Señor no te pide que dejes de pensar, sino que sueltes lo que nunca fue tuyo para llevar. Tu mente no fue diseñada para vivir en constante tensión, sino para soñar, para crear, para meditar en su palabra. Permíteme decirte algo que quizá no habías considerado: las cargas mentales que no se entregan terminan enfermando el alma. No es coincidencia que muchas dolencias físicas tengan su origen en el estrés, la ansiedad persistente o la falta de reposo mental. La ciencia moderna puede afirmarlo, pero las Escrituras ya lo habían declarado: el corazón apesadumbrado seca los huesos. Y no se trata solamente de hacer una limpieza emocional una vez por semana. Se trata de aprender a vivir con el alma ligera, confiado en el Señor, con la mente reposada. Una mente sana se convierte en un canal claro por donde fluye la obra de Dios. En cambio, una mente saturada es como una muralla que impide el paso de las bendiciones. ¿Quieres saber cómo comenzar a soltar esas cargas internas?
Te comparto una práctica sencilla, pero profundamente espiritual. Toma papel y escribe todo aquello que inquieta tu corazón. Luego léelo en voz alta delante del Señor. Después rompe ese papel como símbolo de entrega y di con fe: Señor, esto ya no me pertenece, te lo entrego a ti. No es misticismo, es fe activa. Es enseñarle a tu mente a rendir lo que no puede controlar. Hazlo todos los días, si es necesario. Notarás cómo esa mochila se va aligerando. La paz mental no nace de tener todo bajo control, sino de confiar en aquel que sí lo tiene. No es señal de debilidad pedir ayuda, es señal de sabiduría buscarla en el lugar correcto. Dios nunca quiso que cargaras con todo, Él quiere que confíes en Él en todo. Y grábate esto en lo profundo: si algo es demasiado pesado para tu paz, es porque no fue creado para ti. Suéltalo, respira, descansa, porque cuando liberas lo que no puedes controlar, le abres paso a Dios para que actúe. La palabra como refugio en medio de una mente agitada. Cuando una tormenta amenaza con destruirlo todo, ¿qué es lo que busca una persona de inmediato refugio? Un espacio donde el viento no azote con tanta fuerza, donde la lluvia no atraviese los huesos, donde el alma encuentre resguardo. Y cuando la tormenta se desata en tu mente, el único abrigo verdadero es la palabra de Dios. ¿Qué haces cuando tu mente se convierte en tu peor enemigo? Muchos tratan de refugiarse en distracciones, en el entretenimiento, en jornadas de trabajo interminables o conversaciones vacías. Y si tal vez por unos instantes parece funcionar, pero cuando cae la noche y todo se silencia, los pensamientos regresan. Vuelven más intensos, más oscuros, con más acusaciones. Porque el problema no se resuelve huyendo de los pensamientos, sino enfrentándolos con la verdad. La palabra de Dios no es una simple colección de relatos antiguos. Es un refugio viviente, una fortaleza invisible, un escudo que protege tu mente del desgaste continuo. Pero para que funcione como refugio, tienes que permanecer en ella. No basta con visitarla de vez en cuando, ni leerla como una obligación. Hay que vivir en ella como quien habita una casa que le brinda seguridad. Y cómo se habita en la palabra comienza por hacerla tuya. No leas lo que Dios le dijo a otros como si fuera una historia ajena. Léelo como si el Señor te lo estuviera diciendo a ti ahora mismo por tu nombre. Cuando las Escrituras dicen, no temas porque yo estoy contigo, no es una frase decorativa. Es una muralla que se levanta entre tú y el miedo. Es como una manta cálida en una noche de invierno. No hace que desaparezca la noche, pero la hace llevadera. No elimina el problema, pero te recuerda que no estás solo para enfrentarlo. Una mente en tormenta no se calma con lógica ni con buenos consejos humanos. Necesita una roca, y esa roca es la palabra viva de Dios. Cada vez que memorizamos un versículo, estamos levantando un muro invisible de protección espiritual, ladrillo por ladrillo, que nos resguarda en medio del caos del mundo. Quisiera que consideres conmigo algo que puede cambiar profundamente tu manera de pensar. Crea tu propio refugio bíblico. No necesitas tener una larga lista de textos. Solo escoge 3 o 4 versículos que hablen de forma directa a lo que estás atravesando en este momento. Escríbelos. Léelos en voz alta todos los días y hazlo especialmente cuando sientas que las nubes oscuras se acumulan, porque hay poder en la palabra hablada. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, no discutió, no se justificó, no dio largas explicaciones. Simplemente declaró la palabra y el enemigo se vio obligado a retirarse. ¿Cuántas veces permitimos que el enemigo nos hable y no le respondemos con la verdad de Dios?
Cada vez que un pensamiento que no proviene de Él invade tu mente, tienes tanto el derecho como la autoridad para levantar una promesa divina como un escudo. Cuando la ansiedad te dice, no vas a lograrlo, puedes declarar con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo susurra, estás solo, tú afirmas, aunque ande en valle de sombra no temeré, porque tú estás conmigo. Cuando la duda intenta convencerte de que Dios no te va a ayudar, tu respuesta será firme, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esto no es una simple motivación emocional, es una batalla espiritual real. Es aprender a habitar en un lugar donde las tormentas golpean sí, pero no destruyen. Porque cuando haces de la palabra tu morada, tu mente comienza a vivir una paz que no se origina en lo humano, una paz que no está atada a las circunstancias, una paz que emana del propio corazón de Dios. Piénsalo por un momento. El mundo solo puede ofrecerte paraguas débiles frente a las tormentas mentales, pero Dios te da una casa construida sobre roca sólida. Su verdad no se desmorona cuando todo alrededor tiembla, y la clave para experimentar esto es una palabra: constancia. No se trata de buscar la palabra solamente cuando el temor te supera. Haz de ella tu lugar de todos los días, tu morada espiritual, tu escondite seguro, porque cuanto más te sumerges en la palabra, más firme permanecerás. El enemigo tendrá más dificultad para derribarte, porque ya no estás expuesto, ya no vives en lo superficial. Te has arraigado en lo profundo, en la verdad eterna, en el refugio de Dios. Y si hay algo que deseo profundamente que grabes en tu interior es, esto no está solo en medio de la tormenta. Hay un refugio y ese refugio tiene un nombre, la palabra de Dios. Existe un poder transformador en reemplazar el pensamiento negativo por la verdad eterna. Los pensamientos destructivos no solo pasan, se instalan. Se acomodan en lo profundo como visitantes no deseados que se rehúsan a irse, y si no los enfrentas, comienzan a redecorar tu alma con mentiras que aparentan ser ciertas. ¿Cuántas veces te has repetido frases que jamás te atreverías a decirle a otra persona? Cosas como, soy un fracaso, nadie me comprende, Dios no me escucha, ya no hay esperanza para mí. Lo más grave es que al repetirlas tantas veces, tu mente empieza a aceptarlas como si fueran verdad. Escúchame con atención, el hecho de que un pensamiento provenga de ti no significa que sea verdadero. El enemigo no necesita gritarte desde fuera si ya logró sembrar sus mentiras en tu interior. Por eso debemos actuar con urgencia y determinación. Reemplaza todo pensamiento negativo con la verdad eterna. No basta con decir, no quiero pensar más esto. La mente no puede quedarse vacía. Si no la llenas de luz, la oscuridad regresa. Si no colocas la palabra, el miedo retomará su lugar. Las Escrituras nos dan una herramienta vital, la renovación del entendimiento. Pero renovar no es simplemente limpiar, es reconstruir. Es como derribar una vieja estructura y edificar una nueva desde los cimientos. ¿Cómo empezamos ese proceso? Lo primero es reconocer cuál es la mentira que más te repites. Sé sincero contigo mismo. Escríbela si hace falta. Luego encuentra una verdad bíblica que la contradiga completamente y haz de esa verdad tu nueva declaración diaria. Si la mentira dice, no valgo nada, la verdad declara, fui comprado por precio, soy hijo del Dios Altísimo. Si la mentira dice, siempre fracaso, la verdad dice, Dios comenzó en mí la buena obra y la perfeccionará. Si la mentira dice, estoy solo, la verdad proclama, el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin. No se trata de negar lo que sientes,
Se trata de enseñar a tu mente a pensar conforme a lo que Dios dice. Así que haz este ejercicio. Cuando venga a ti un pensamiento que no proviene del Señor, detente. No lo sigas, no lo alimentes, no lo justifiques. Confróntalo, respóndele. Sí, respóndele en voz alta si hace falta. Di con autoridad, esto no viene de Dios. No acepto esta mentira. Por muchos años he aprendido que mi mente no puede ser transformada si no es por la verdad que viene del cielo. Y aunque al principio no lo sientas, te invito a hacerlo de todas formas. Persiste hasta que eso que estás declarando cobre vida en tu interior. Repite la verdad hasta que tu corazón la abrace por completo. ¿Sabes? Nuestro cerebro fue diseñado con algo extraordinario, la neuroplasticidad. Eso quiere decir que cada vez que dejas de alimentar una mentira para hablar una verdad de la palabra, estás construyendo un nuevo camino espiritual dentro de ti. Y lo maravilloso de todo esto es que no estás solo en el proceso. El Espíritu Santo está contigo. Él es quien obra en ti para renovar tu forma de pensar. No estás batallando tú solo contra pensamientos negativos. Es Dios quien está comprometido a formar en ti una mente nueva. Y si aprendes a hablarte como Dios mismo te hablaría, si adoptas ese tono de ternura, de verdad y de autoridad que Él usa, tu vida cambiará. Háblate como un pastor que cuida con amor a su oveja más frágil. Cada palabra basada en la Escritura actúa como agua que purifica tu mente. Cada mentira que logras identificar y reemplazar es una cadena menos atada a tu alma. No fuiste llamado solo a resistir mentalmente. Has sido creado para vivir con libertad en tu pensamiento. Una mente libre, una mente limpia, una mente alineada con los pensamientos de Dios. Recuerda lo que Pablo enseñó: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. Esto no es un consejo bonito, es una instrucción estratégica. Pensar bien también es una forma de rendir adoración. Y hay una verdad poderosa que rompe ciclos: lo que no renuevas con la palabra, lo repites con dolor. Por eso quiero animarte a comenzar un hábito espiritual vital. Habla la verdad de Dios sobre ti cada día. No esperes al momento de crisis para hacerlo. Hazlo cuando todo está bien. Hazlo como quien entrena su interior para el día malo. El pensamiento negativo funciona como una hierba venenosa. Si no la arrancas desde la raíz, se extiende. Pero la verdad bíblica, en cambio, es como un árbol plantado por Dios. Cuando las siembras, comienza a crecer, a dar fruto y a cubrir con sombra de paz. Puede que hoy no veas ese árbol en su plenitud, pero con cada verdad que siembras en tu interior, te estás acercando al jardín de descanso que el Señor ha preparado para ti. Hay algo más que debes saber: el descanso mental también es una forma de fe. Muchos creyentes no se permiten descansar la mente. Y no me refiero a dormir más, sino a dejar de pensar en todo el tiempo, a renunciar al control, a confiar verdaderamente. ¿Por qué nos cuesta tanto descansar? Porque en lo profundo creemos que si no estamos analizando cada detalle, se nos escapará algo. Pensamos que si soltamos un poco todo, se desmoronará. Pero eso no es fe, eso es miedo disfrazado. Descansar mentalmente no significa que seas perezoso espiritualmente. Es obedecer cuando Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Confiar también implica entrenar la mente. No puedes decir: Señor, confío en ti, mientras sigues repitiendo el peor escenario en tu cabeza. Tu mente necesita aprender a detenerse cuando tu espíritu ya entendió que el Señor tiene el control. Esto también se ejercita.
¿Cómo saber si tu mente no está descansando de verdad si constantemente buscas soluciones, si revives los mismos pensamientos sin encontrar alivio si tu cabeza no para entonces tu alma está agotada? Tu espíritu quiere avanzar, pero tu mente lo frena. Escucha esto con amor pastoral, no necesitas tener todas las respuestas. No tienes que solucionarlo todo hoy. No estás solo en esta batalla. Descansar mentalmente es decirle a Dios, Señor, aunque no lo entienda hoy, elijo confiar. Aunque no lo vea, elijo esperar. Aunque no tenga control, sé que tú sí lo tienes. El descanso mental también es un acto profético. Es una señal viva de que crees que el cielo sigue abierto, aunque todo a tu alrededor se mueva. Hay un principio profundo en esto: tu descanso glorifica a Dios. Porque cuando eliges no entrar en pánico, estás proclamando al mundo que tu Padre Celestial está en control. No eres el piloto, solo eres un pasajero que confía plenamente en quien lleva el timón. He visto a muchos creyentes que oran con fervor, pero viven agotados. No es falta de fe, es que no han aprendido a descansar desde la fe. La palabra enseña que hay un reposo para el pueblo de Dios. No se trata de un lugar físico, sino de una postura interior. Es una posición de confianza radical. Imagínate una casa en medio de una tormenta. Afuera todo tiembla, los relámpagos iluminan el cielo, la lluvia golpea sin cesar. Pero adentro alguien duerme tranquilo. No porque ignore lo que pasa, sino porque confía en que el techo lo resguarda. Así debes vivir tú. Tu techo es la fidelidad de Dios. Y cuando tú eliges descansar bajo ese techo, estás adorando. Por experiencia propia he aprendido que descansar en el Señor no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en lo eterno. Mientras yo me detengo y confío, Él se pone a obrar en lo invisible, en lo que yo no puedo alcanzar con mis propias fuerzas. Y quiero decirte esto con toda certeza: hay batallas que no se ganan pensando más, sino confiando más. Hay puertas que no se abren con análisis ni estrategias, sino con una entrega total al Padre. Nuestra mente no necesita más ideas, necesita más fe, más quietud, más seguridad de que no todo recae sobre ella. Quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Toma una hoja y escribe aquello que hoy te roba la paz. Al lado de cada cosa, escribe esta frase: esto lo entrego a Dios. Luego, léelo en voz alta con firmeza y declara: mi mente reposa en ti. Cree lo que estás diciendo. Decláralo. Y si tu mente comienza a correr nuevamente, vuelve a repetirlo sin temor. No se trata de negar lo que está pasando, sino de proclamar quién está sosteniendo todo. Y si hoy decides detenerte para descansar, no lo hagas por debilidad, sino como un acto de fe. Porque el que confía, descansa. Y el que descansa, glorifica a Dios. El Señor no te formó para vivir en modo de supervivencia. Muchos hijos de Dios están vivos físicamente, pero su espíritu está apagado. Cumplen con las responsabilidades diarias, trabajan, responden mensajes, incluso oran, pero por dentro solo están tratando de aguantar un día más. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si simplemente existieras, pero no estuvieras realmente viviendo. Ese estado de supervivencia mental es una trampa del enemigo. No hace ruido, no se nota fácilmente, pero consume lentamente la llama de la fe. Te hace creer que la vida no tiene más para ofrecerte, que Dios ya no tiene sorpresas reservadas para ti. Pero eso es una mentira. Dios no te creó para arrastrarte emocionalmente, sino para caminar con firmeza espiritual, con la cabeza en alto, aunque estés atravesando el valle más oscuro, con esperanza encendida, incluso cuando todo parece desmoronarse.
¿Desde cuándo comenzaste a aceptar esa forma de vivir? ¿Cuándo dejaste de creer que Dios tenía más para ti? Estar en modo supervivencia mental se nota cuando enfrentas cada día con ansiedad, cuando el futuro deja de ilusionarte y comienza a pesarte, cuando tus pensamientos son como una alarma constante que nunca se apaga. Pero vivir en el Espíritu es algo muy distinto. Es tener paz en medio del caos. Es disfrutar el hoy sin temor al mañana. Es caminar con la certeza de que el cielo te sostiene. Quiero que no pierdas de vista esta verdad. Dios no solo quiere salvarte, quiere restaurarte. No vino solo a ofrecerte vida eterna, vino también a devolverte el gozo de vivir mientras esperas esa eternidad. Porque vivir de verdad no es tener todo bajo control, sino saber que estás justo donde Dios quiere que estés, incluso si todavía no entiendes el panorama completo. ¿Cómo se sale de ese estado mental de supervivencia, primero dejando de resistir el proceso de Dios? Muchos de nuestros pensamientos negativos provienen de la lucha interna por no aceptar en dónde estamos. Peleamos con nuestra realidad, con nuestros tiempos, con nuestro camino. Pero cuando dejamos esa resistencia y decimos, Señor, si esto es parte de tu obra en mí, no lo voy a rechazar, entonces algo poderoso comienza a suceder. Segundo, reconectándonos con aquello que da vida a nuestra alma. A veces sobrevivimos porque dejamos de hacer lo que alimenta nuestro interior. Cantar, escribir, caminar con propósito, servir, amar. El alma también necesita belleza, necesita expresarse, necesita experimentar el gozo santo que viene de Dios. Y tercero, activando la gratitud como un antídoto. El espíritu de supervivencia siempre cuenta lo que falta, pero el espíritu de fe celebra lo que ya tiene. Cuando agradeces, tu mente se alinea con el cielo, empieza a ver de forma distinta, empieza a respirar diferente. Haz esta pausa ahora mismo, cierra los ojos y di: gracias, Señor, por lo que soy. Gracias por lo que tengo. Gracias incluso por lo que todavía no entiendo. Ese es el primer paso para comenzar a vivir. Ese es el primer paso para salir de la supervivencia mental. Te digo esto con el amor de alguien que también ha estado allí. No naciste para simplemente resistir cada jornada. Naciste para conquistar, para crecer, para disfrutar el viaje con Dios. Sí habrá días difíciles, sí habrá batallas, pero no estás solo. Este desierto no es tu hogar, es solo el camino. Tu historia no termina en la lucha. Dios ya escribió capítulos de victoria para ti. Así que no te acostumbres al caos mental. No normalices el dolor interno constante. No aceptes como definitivo lo que solo es temporal. Porque cuando Cristo te llamó, no fue para que sobrevivieras, cada día fue para que vivieras con plenitud, con propósito en abundancia. Hoy es tiempo de salir de esa cueva mental en la que te has estado escondiendo. Hoy es el día para levantarte y declarar: voy a vivir con una mente en paz y un corazón encendido por Dios. Porque eso es vivir de verdad. He aprendido a lo largo de los años caminando con el Señor que la mente humana no es un enemigo por naturaleza, sino un espacio valioso donde el Espíritu Santo busca entrenarnos en la fe. Muchos viven con la impresión de que sus pensamientos los atacan, que sus temores los paralizan y sus recuerdos los hieren. Y se preguntan, ¿por qué no pueden vivir en paz? Me pregunto, ¿alguna vez te has sorprendido siendo tú mismo quien más daño se hace por lo que piensa? Esa lucha interior es tan real como la vida misma. No es una señal de debilidad, ni una indicación de que tu fe está rota. Lo que ocurre es que cuando nuestra mente no ha sido formada por los principios de Dios, se convierte en terreno abierto al enemigo.
Pero quiero que sepas algo, la mente no fue diseñada para destruirte, sino para desarrollarte. Es el lugar donde el Señor te entrena para librar batallas que no todos ven, donde se gana cada vez que eliges creer en Él en lugar de ceder al temor. Cada vez que decides confiar en medio de la confusión, estás fortaleciendo tu vida espiritual. Cuando proclamas esperanza en medio de pensamientos oscuros, el cielo se moviliza a tu favor. Quizás lo que estás viviendo no sea un castigo, sino una etapa de preparación para el propósito que viene. Lo he visto en muchas vidas, las personas que enfrentan más tormentas en su interior son frecuentemente aquellas con un llamado grande sobre ellas. El enemigo sabe que si logra quebrarte en lo invisible, no necesitará mucho más para que te detengas, porque tú mismo serás quien se sabotee. Por eso es fundamental dejar de ver la mente como un estorbo y comenzar a tratarla como un terreno consagrado. Es ahí donde Dios desea revelarse, no solo con milagros visibles, sino con cambios internos profundos. La transformación de la mente no sucede de forma instantánea, es un proceso paciente constante, como el trabajo del alfarero, que moldea la vasija con cuidado y tiempo. Y te digo algo que puede cambiar tu manera de ver las cosas: tu mente puede ser entrenada para seguir la guía del Espíritu. No importa cuánto tiempo hayas pensado de una manera, ni si vienes de una familia marcada por la ansiedad o la culpa. El poder del Espíritu Santo es más grande que cualquier cadena mental heredada. ¿Y cómo comienza esa transformación? Empieza con tomar conciencia espiritual. Necesitamos vigilar lo que pensamos. No todo pensamiento es inofensivo. Cada idea produce algo, vida o muerte. Cada vez que algo entra en tu mente, pregúntate: ¿esto me acerca a Dios o me aleja? Y si no te acerca, no lo alimentes. Después viene la alimentación diaria con la verdad. Tu mente necesita recibir la palabra cada día, no para ganar conocimiento por sí solo, sino para estar armado cuando lleguen los dardos del enemigo. Como un soldado que no espera la guerra para entrenar, tú también debes estar preparado de antemano. Así, cuando llegue el momento difícil, no reaccionarás desde tu carne, sino desde tu espíritu. También es esencial aplicar disciplina mental. No todo pensamiento merece tu atención. No todo debe repetirse 1000 veces en tu cabeza. Algunos pensamientos deben ser rechazados, otros confrontados, y los que vienen de Dios deben ser nutridos con esmero. Y no puedo dejar por fuera el poder de la adoración. No me refiero solamente a cantar, sino a rendirle tu mente a Dios como una ofrenda. ¿Le has dicho alguna vez: Señor, transforma mi manera de pensar? Eso también es adoración. Es reconocer que no puedes solo, que necesitas que Él reescriba lo que piensas de ti, de los demás, de la vida. Es dejar atrás el así soy yo para abrazar el así me está formando el Señor. Tu mente no fue diseñada para estar en guerra contigo, fue creada para servir al reino. Déjame decirte una verdad que puede parecer pequeña, pero tiene un poder inmenso. Si no sujetas tus pensamientos a la verdad de Dios, terminarás creyendo cada mentira que parezca lógica. Y esa es la jugada más sutil del enemigo: hacerte creer que vivir con miedo es normal, que estar en alerta constante es lo natural, que ser duro contigo mismo, pesimista, desconfiado, es parte de tu personalidad. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Puede ser común, pero no es lo que corresponde a un hijo del Altísimo. Lo que debe ser natural para ti es la paz, la fe, el descanso en su promesa. Y si aún no lo experimentas, no es porque Dios se ha alejado. Es que tu mente aún se está alineando con la verdad de lo alto. Pero eso puede cambiar. Hoy mismo, aquí, ahora, empieza a declarar sobre ti lo que Dios ya dijo desde antes que existieras. Tengo la mente de Cristo. Soy renovado cada día por la palabra. Mi pensamiento se somete al Espíritu Santo.
Mi mente no es un campo de guerra, es un jardín donde Dios planta paz. Declara así, ora así, piensa así, y verás como poco a poco lo que fue tormento se convierte en testimonio. Porque donde abundó la angustia, sobreabundará la gracia. Y aquello que hoy sientes como tu mayor flaqueza será lo que Dios use para manifestar su gloria. Cuando el corazón encuentra quietud y la mente se aquieta en la presencia del Señor, entonces comienza a obrar el cielo mismo. No es simplemente que cesen las tormentas externas, sino que algo profundo y divino empieza a germinar dentro de ti. La paz que Dios otorga transforma tu mente en un instrumento útil para su obra. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que esa paz que tanto anhelas no fue diseñada solo para ti, sino también para bendecir a quienes te rodean? Cuando el ruido mental se disipa, no solo se hace más clara la voz de Dios, sino también la voz de quienes claman a tu alrededor. Te haces más consciente, más receptivo, más lleno de ternura. Ya no reaccionas desde el desespero, sino desde la sabiduría del Espíritu. Tus decisiones ya no nacen de la prisa, sino de la dirección divina que has aprendido a seguir. Y es ahí, en medio de esa transformación, donde comprendes que nada de lo vivido fue en vano. Cada noche que pareció interminable, cada pensamiento que no te dejaba descansar, todo fue parte del proceso que Dios usó para capacitarte a consolar a otros, tal como Él te consoló a ti. Y si la restauración de tu mente no fuera solo para tu bienestar personal, sino para que tú seas un canal de restauración para otros. Cuando el Señor trae reposo a tu mente, también está preparando tu espíritu para proclamar esperanza en medio del ruido, para llevar serenidad donde hay confusión, para hablar vida donde hay muerte, para testificar, no solo con tus palabras, sino con la manera en que enfrentas las circunstancias. La paz que proviene de Dios no te vuelve lento, te hace sabio, te permite detenerte y ver con claridad. Te otorga una perspectiva celestial sobre las realidades terrenales. Eso es verdadera autoridad espiritual. ¿Has imaginado cómo sería tu día si comenzaras con esa paz, llenando tus pensamientos desde el primer momento? No significa que no habrá dificultades, pero sí significa que ya no serás esclavo de ellas. Una mente en paz se convierte en el lugar donde el Espíritu Santo desea habitar de manera constante. Y no se trata de un ideal poético, es una experiencia que puedes vivir cada día. Una mente en paz es uno de los regalos más poderosos que puedes ofrecerle a tu salud, a tu familia, a tu llamado y sobre todo a tu relación con Dios. Porque cuando hay paz dentro de ti, el enemigo pierde terreno. Ya no puede dominarte con el temor ni manipularte con pensamientos constantes. Ya no tiene acceso a tu interior como antes. Ya no puede lanzar ideas en tu mente y verte tropezar. Tu pensamiento se convierte en terreno consagrado. Ya no es un campo de guerra, ahora es un altar de adoración. Por eso este proceso de restauración interior que estás viviendo no es algo opcional o secundario. Es parte vital de tu llamado. ¿Pensaste que solo los grandes líderes espirituales necesitaban una mente en paz? Tú también. Porque el Señor desea usarte exactamente donde estás en tu hogar, en tu entorno laboral, en lo cotidiano, en lo privado y en lo público, en las redes sociales o en medio del silencio. Pero no puede hacerlo si tu mente sigue siendo un torbellino de pensamientos que no edifican. Por eso quiero dejarte esta verdad firme: la paz mental no es el destino final del proceso, es el inicio del propósito. Cuando tus pensamientos se alinean con la palabra, cuando tus emociones se someten al Espíritu, cuando tu alma encuentra respiro, entonces comienzas a caminar en una dimensión completamente nueva, más ligera, más lúcida, más centrada. Y esa diferencia se nota.
se respira, se contagia. La gente comenzará a notar el cambio. Te preguntarán qué ha ocurrido contigo, por qué pareces tan liviano. Y tú responderás: tengo la mente en Cristo y eso lo ha transformado todo. Así que continúa, no te detengas. Llena tu mente con la verdad de Dios. Haz espacio para que la paz habite en ti. Cuida ese jardín interior que el Señor ha comenzado a sanar, porque aquello que un día te atormentó pronto será testimonio de su fidelidad. Y tú serás un instrumento viviente de paz en medio de un mundo que ya no sabe cómo aquietar su alma. Ahora bien, quiero recordarte algo crucial: la vigilancia espiritual empieza en lo que piensas. Muchos creyentes permanecen alertas ante los ataques visibles, una dificultad repentina, una pérdida dolorosa, una tentación evidente. Pero pocos se dan cuenta de que la mente es el terreno más constante y silencioso donde el enemigo opera. Y si el campo de batalla más grande no estuviera afuera, sino dentro de ti, el enemigo puede lanzar dardos, sí, pero muchas veces ni siquiera necesita alterar tus circunstancias externas. Le basta con distorsionar tus pensamientos. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero es necesaria. Si no prestas atención a lo que permites que se quede en tu mente, podrías terminar orando desde el temor y no desde la fe. Y una oración que nace del miedo no es una expresión de confianza, sino un grito desesperado. La verdadera vigilancia comienza con lo que eliges permitir en tu mente. No todo pensamiento que llega merece quedarse. No todo lo que cruza tu mente proviene de ti, y mucho menos de Dios. ¿Sabías que hay pensamientos que suenan como si fueran tuyos, pero han sido sembrados por el enemigo? Él no se presenta con cuernos y tridente. Es más sutil. Se disfraza de lógica, de sentido común, de prudencia. Pero si no filtras esos pensamientos a la luz de la verdad bíblica, terminarás atrapado en una red que Él mismo tejió. Mientras tú piensas que estás siendo razonable, muchas veces lo que realmente estás haciendo es alimentar la duda en tu alma. Es por eso que el apóstol Pablo nos instruyó claramente a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso no es algo que sucede de forma automática o pasiva. Es una batalla espiritual en toda regla. Se trata de mantenernos alertas en el espíritu cada vez que nuestra mente intenta alejarnos del propósito divino. ¿Qué pensamientos necesitan más vigilancia? Aquellos que nacen del dolor no sanado, los que repiten una y otra vez historias de derrota, los que te empujan hacia la soledad, los que susurran que no eres digno, los que te hacen desconfiar del amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Estos pensamientos no son inocentes. Son tácticas del enemigo que, si no se confrontan a tiempo, se convierten en fortalezas interiores. Y cuando una fortaleza se instala en la mente, se convierte en una barrera al mover del Espíritu Santo. ¿No te ha pasado que incluso cuando el Señor te habla, tú mismo te saboteas por la manera en que piensas? Por eso no basta con orar. Hay que velar, hay que discernir, hay que aprender a identificar lo que no proviene del cielo. Déjame compartir contigo una herramienta sencilla pero poderosa para fortalecer esa vigilancia espiritual. Primero, detección. En cuanto un pensamiento te cause inquietud, haz una pausa y examínalo. Segundo, evaluación. Pregúntate con sinceridad: ¿esto es cierto? ¿Esto me edifica en la fe? ¿Esto concuerda con la palabra de Dios? Tercero, sustitución. Si la respuesta es no, reemplázalo por una verdad bíblica, una promesa del Señor, una palabra viva. Cuarto, declaración. No te calles. Declara con firmeza: este pensamiento no tiene dominio sobre mí. Mi mente está sometida a Cristo. Haz esto todos los días como quien mantiene limpia su casa.
Así como limpias tu hogar de impurezas, también necesitas purificar tu mente de todo pensamiento que entorpece tu comunión con el Señor. Y no temas si al principio fallas. Este ejercicio espiritual se fortalece con la constancia. Cada vez que eliges estar atento a tus pensamientos, estás afinando tu oído interior. Llegará el momento en que podrás distinguir con claridad lo que viene del Espíritu y lo que es simple interferencia. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer con una mente limpia, despierta y completamente rendida a su voz? Él podrá usarte con claridad, revelarte verdades profundas, hablarte de maneras nuevas. Una mente vigilante es una mente disponible, y eso es lo que Dios desea. No busca solamente creyentes que oren con intensidad, sino hijos e hijas que piensen desde el cielo, que vean desde la eternidad, no desde la ansiedad. Recuerda siempre que tus pensamientos abren puertas a la fe, o al temor a la verdad, o a la mentira a la presencia de Dios, o al ruido del adversario. Tú decides cuál voz tendrá autoridad en tu interior. Hoy, más que nunca, levanta muros de vigilancia espiritual. Convierte tu mente en una torre de oración continua, en un espacio donde el enemigo no se atreve a entrar, porque está saturado de la presencia viva de Dios. Hay algo más que he aprendido en este camino: la mente en calma revela el rostro de Dios. Existe una bendición escondida en ese silencio interno que muchos pasan por alto. Es una promesa que solo se descubre cuando la mente se detiene, cuando el alma se sienta en quietud y el espíritu empieza a escuchar. Una mente en reposo se convierte en un espejo donde el rostro del Señor se refleja. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te hable, pero no has hecho silencio para escucharle? No me refiero al silencio exterior, sino a ese profundo silencio donde los pensamientos se rinden, donde la ansiedad cae de rodillas, donde todo en ti se somete a una sola voz, la del Espíritu Santo. Una mente en reposo no es una mente vacía, es una mente saturada de presencia, colmada de paz, iluminada por la luz divina. Y eso, querido hermano o hermana, es uno de los más grandes tesoros que puedes alcanzar en tu vida espiritual. ¿Qué crees que podría suceder si finalmente logras silenciar todo lo demás para oír solamente lo eterno? La mente serena no nace en momentos ideales. Nace cuando decides rendirte, cuando reconoces que no necesitas entender todo para confiar, cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas para experimentar la paz. Dios no se manifiesta en el bullicio, sino en el susurro. No se revela en el torbellino de pensamientos, sino en el suave viento que toca el alma. Ese mismo susurro que sintió Elías mientras se escondía desesperado en la cueva buscando señales, fue la voz más delicada, la más profunda, la que transformó su vida. Y hoy esa misma voz te está buscando a ti. ¿Estás dispuesto a quedarte en silencio lo suficiente como para reconocerla? Porque cuando tu mente se detiene, tu espíritu se eleva y allí sucede el milagro. Ya no solo sabes cosas acerca de Dios, ahora comienzas a conocerlo verdaderamente. Muchos viven llenos de información bíblica, pero vacíos de encuentro, porque no han aprendido a estar quietos, no han convertido el silencio en una práctica de fe. Cuando mi alma busca quietud, no se trata de escapar del mundo ni de rechazar mis responsabilidades. Es como sentarme ante la presencia de mi Padre Celestial, sin decir palabras, sin formular petición alguna, simplemente estando allí. En ese estar sin esfuerzo se da un intercambio sagrado. Lo que me agobia se disipa y la paz que proviene de su espíritu inunda mi ser. Los pensamientos que antes me abrumaban se aquietan y poco a poco su voluntad comienza a revelarse.
A veces no será un sermón ni una manifestación visible lo que marcará el rumbo de mi vida, sino un instante silencioso en su compañía. Por eso he aprendido a separar tiempo, a crear espacio, a buscar ese lugar secreto donde puedo encontrarme con Él sin distracciones. No espero que el mundo haga silencio por mí. Lo provoco, lo defiendo, lo resguardo. Me desconecto, no por evadir, sino para escuchar con claridad la voz de aquel que conoce lo más profundo de mi alma. En esa atmósfera de reposo, Dios toca rincones del corazón que ni las palabras pueden alcanzar. Él expone mentiras que creía verdades, me recuerda promesas olvidadas y me abre caminos que una mente agitada nunca podría distinguir. Una mente en reposo no es débil, es una mente anclada en la confianza fortalecida por la fe disciplinada en lo eterno. Esa clase de mente representa una amenaza para el enemigo porque no actúa por impulso, sino que discierne. No se precipita, sino que espera con paciencia. No corre sin rumbo, sino que camina según la dirección divina. Si hay algo que urgiera cultivar en estos días, sería ese santuario interior donde el bullicio cesa y solo Dios permanece. Con amor te animo a dedicar tan solo 10 minutos al día a este silencio espiritual. No hables, no planifiques, no pienses en lo que viene. Solo siéntate, cierra los ojos y en tu interior dile al Señor, aquí estoy. No necesito hablar, solo quiero estar contigo. Esa sencilla entrega es una oración poderosa. Ese acto de rendición da paso a una comunión más profunda que cualquier ritual. Y en esa intimidad, sin buscarlo, sin presión alguna, su rostro se revela. Y cuando lo contemplas, tu mente nunca vuelve a ser la misma. Lo que el Espíritu te ha susurrado hoy, has llegado hasta aquí, y eso habla más de ti de lo que imaginas. En medio del ruido de este mundo donde todo clama por tu atención, tú decidiste hacer un alto, escuchar y buscar aquello que solo el Espíritu Santo puede darte: una mente en paz, un corazón en orden y un alma conectada con el cielo. ¿Notaste lo que ocurrió dentro de ti mientras escuchabas esto? No fue solo información, fue una transformación, una purificación interna, una disciplina espiritual, un encuentro entre tu espíritu y el Dios vivo. Hoy quiero que te lleves esta verdad. Tu mente puede ser un campo de batalla o un altar. Puede ser un lugar de confusión o un sitio de propósito. Y tú ya has comenzado a transformarla en un altar. Cada vez que eliges confiar, estás edificando un espacio donde Dios se puede manifestar. Cada pensamiento alineado con su verdad es un ladrillo más en esa construcción. Cada vez que prefieres la paz al pánico, la fe al miedo, estás levantando una muralla protectora alrededor de tu mente. Y eso tiene un peso espiritual real. Lo que el Señor inició hoy en ti no termina aquí. Esto fue apenas el comienzo, un despertar, un llamado a vivir con una mentalidad renovada conforme al reino. Una mente en la que ya no gobierna la duda, sino su palabra. Y si este mensaje alcanzó tu alma, si algo dentro de ti se quebró, se encendió o se iluminó, entonces ya sabes que Dios te habló. Te animo a escribir en los comentarios esta frase: mi mente está en Cristo. Hazlo con convicción, como testimonio de tu fe, como señal de que formas parte de una familia espiritual que camina hacia lo eterno. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, no por números, sino para que no pierdas nunca lo que el cielo quiera enviarte. Cada vez que entras a este espacio, estás entrando en un terreno santo, donde el Espíritu de Dios habla, transforma y renueva.
Me gusta también porque ese gesto sencillo empuja esta verdad hacia más corazones necesitados, más mentes cansadas, más vidas que claman por una palabra de aliento. Eres parte de esta obra y te agradezco por estar aquí. Gracias por permanecer hasta el final. Gracias por permitir que Dios obre en ti. Ahora, antes de irte, haz algo conmigo. Coloca tu mano sobre tu cabeza y ora en silencio. Di con reverencia: Señor, consagro mi mente a ti, mis pensamientos, mis recuerdos, mis sueños. Tú gobiernas aquí. Desde hoy declaro que mi mente será un lugar donde tú habitas. En el nombre de Jesús. Amén. Guarda esta paz, cuídala, vívela, compártela. Y cuando sientas que tu mente corre otra vez, vuelve aquí, porque en este lugar Dios siempre estará esperándote.